Aquí estamos, en la tierra de Gardel. Los orígenes del zorzal criollo, el rechazo de su padre, su regreso, los mitos, el amor por su tierra. Tacuarembó, donde comienza absolutamente toda la historia. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. ¿Qué tema este del nacimiento de Gardel, eh? Sí, realmente es interminable Así será. las opiniones. Son Tal cual, interminables. tal cual. Que es de tal acá, cual. que es de allá, que es de allá. Aparte que la verdad es que se ha convertido en un misterio. Lamentablemente se convirtió en una discusión y tal vez por intereses, porque Sí, tal vez. habían intereses importantes. Como decíamos hace un rato, ciudadano del mundo, Ciudadano del mundo. y todos lo quieren, y todos lo veneran, y todos lo recordarán. Tal cual. Digamos que fue una de las voces del mundo. Voz del mundo. Carlos Escayola fue un personaje muy importante, trascendente en la vida de nuestro país, sobre todo del Río Negro hacia el norte. Podemos decir que era como un señor feudal, amo y señor de todas las tierras y hasta de los seres humanos. Jefe político y de policía, ese era el cargo, y se instaló acá en Tacuarembó por 1867-68, había nacido en Montevideo, se había venido con la familia para Caiguay, allí en la zona de Paysandú, por relaciones de familiares, y después por vinculaciones justamente con Sousa Neto de Brasil, de uno de los jefes farroupilhas, participa en la defensa de Paysandú y en la Triple Alianza. Era el Uruguay de fines del siglo XIX. Él luego de la guerra de la Triple Alianza, que él entró porque sabía leer y escribir, y le dieron 15 suertes de estancia. Una suerte de estancia era un terreno de un rectángulo de 2,5 por 5,5 leguas. Le dieron 15 suertes de estancia. Empezaba en Paysandú, terminaba en Valle. Fue un personaje muy conocido, una especie de ¿cómo podría decirlo?, de patriarca, ¿no?, que tenía protegidos y tenía una gran influencia sobre la gente en Tacuarembó, lo que sería un caudillo, algo así, a pesar de que no tuvo actividad política relevante. Pero sí tenía una gran ascendencia, influencia y poder. Imaginarse que en una persona estaba el poder militar, de la policía, de la justicia, de la intendencia, todo concentrado en una persona sola. Él es el famoso jefe político. Hacía y deshacía a su antojo. No por algo era compadre de Máximo Santo. Cuando el ser compadre en aquel momento tenía un rol muy fundamental. Compadre porque él era padrino de una de las hijas de Máximo Santos, y Máximo Santos era padrino de las hijas. Esa incidencia hace que tenía una gran relación con el pueblo, con las mujeres, con la música. Él era un hombre en cierta medida popular, porque le gustaba un poco cantar, tocar la guitarra, hasta la bandolina. Es decir, era un hombre que también intercedía en las partes de los carnavales de acá de San Frutuoso.
Teatro Escayola. Seguramente la obra mayor del coronel Carlos Escayola. Se sabía que era un melómano, que era un hombre con grandes intenciones y aspiraciones culturales. Era en el año 1891, precisamente, se inaugura esta maravillosa obra del coronel Carlos Escayola, padre de don Carlos Gardel. Y Escayola tuvo una vida muy disipada, era un gran bohemio, le gustaba mucho tocar la guitarra. Era muy buen guitarrista, autor de varios temas que no se conocen. Hombre que le gustaba el teatro, la ópera. Bueno, por algo la construcción del teatro. E imaginar lo que era construir ese teatro acá, en Tacuarembó, pasando el Río Negro. Fundió todo, por suerte. No dejó fortuna, sino hubiera sido una pelea, porque fundió toda su herencia, la gastó. Desde el punto de vista gubernamental, emprende una tarea muy interesante. Pretende levantar un teatro con aportes públicos y aportes privados, pero no le da resultado y entonces termina recibiendo la donación de un predio por parte del presidente de la República, Máximo Santos, el terreno que está ubicado hoy frente a la Plaza 19 de Abril, que era la Plaza Mayor en aquel entonces, y levanta allí un edificio en un predio de 1.230 metros cuadrados que se transforma en el edificio más grande de aquella época. Alrededor de ese edificio, que es inaugurado en 1891, el 31 de mayo, es que se producen los grandes acontecimientos de San Frutuoso en esa época. Desde allí, Carlos Escayola, que lo termina con sus recursos propios y termina vendiendo 2 estancias, pasa 18 años trayendo elencos y compañías de todo el mundo en una importancia relevante, porque a veces llegaban primero a San Frutuoso antes que llegara al Teatro Solís. Arribamos a la casa del coronel Carlos Escayola. Justamente al lado estaba la casa de Juan Bautista Oliva y de Juana Esguirla, a la postre padres, obviamente, de Clara, de Blanca y de María Lelia. Allí oficiaba una gran sala comedor donde había una mesa que se contaba que era de 25 personas, puesto que llegaban grandes personalidades de la época precisamente a compartir aquí en la casa del coronel Carlos Escayola. Se sabía perfectamente de una relación de amante que tenía Carlos Escayola con Juana Esguirla, que a la postre de esa relación naciera María Lelia. Por ello también se cuenta o se dice que, en definitiva, Carlos Gardel sería prácticamente el fruto de una relación incestuosa entre María Lelia y el coronel Carlos Escayola. Esto es parte interesante de esa historia del mago Carlos Gardel. Carlos Escayola se casó con 3 hermanas, que eran las hermanas Oliva Esguirla. Las hermanas Oliva, la menor de esas hermanas fue la mamá de Gardel, se dice. Se casa primero con la hermana mayor,
luego de que ésta fallece, se casa con la hermana del medio, digamos, y finalmente se termina casando con la hermana más chica, que era una adolescente en aquel momento, María Lelia Oliva, y que además era su ahijada. A la vez, se dice que Juana Sguirla, que era la mamá de estas tres niñas, se había casado con un señor Oliva, por eso las hijas se llamaban Oliva Sguirla. Juana Sguirla era una mujer de gran belleza y el coronel se enamoró de ella, con lo cual hay gente que dice que María Lelia podía haber sido hija del coronel porque tuvo un vínculo también con la mamá de la niña, de las tres hermanas. En definitiva, Escayola tiene relacionamiento con la familia Oliva Sguirla, primero con la madre, con Juana, después con la hija mayor, Clara, le sigue después la relación con Blanca, y estando relacionada con, casado con Blanca, mantiene relaciones con María Lelia, la tercera, que resulta al final la tercera esposa de Carlos Escayola, en la medida que fueron falleciendo la primera y la segunda. Aquí tengo la partida de nacimiento de la mamá de Gardel, que era María Lelia, ¿no? Entonces, se dice, el cura vicario bauticé a María Lelia, que nació el 30 de febrero, y fueron padrinos Carlos Escayola y María. O sea que además de ser el padre y el abuelo, fue el padrino de la madre de Gardel. O sea, un entrevero que te digo que es casi inentendible, pero está todo mezclado, porque como eran las cosas en aquella época. Después hay cosas que también te hacen pensar que él, estando casado con Blanca, la segunda señora, deja embarazada a María Lelia, que era una adolescente en aquel momento de 13 años. La segunda esposa, una de las cosas que nunca me vine a enterar hace poco tiempo, se suicida un fin de año. Entonces también entramos en la teoría de por qué el suicidio, por qué lo hace, la fecha que lo hace, por qué. Y luego se casa con la que vendría a ser mi bisabuela. Es muy coherente, digamos, el nacimiento de Gardel en Tacuarembó como hijo del coronel Escayola y María Lelia Oliva, porque hay fotografías de hijos varones de esa pareja que son absolutamente parecidos con Gardel. Y es más, Carlos II Escayola Oliva, que fue el último hijo legítimo de esa pareja, siempre sostuvo que era Gardel su hermano biológico, nunca ocultó. Y todo el mundo sabe en Tacuarembó que cuando fallece Gardel en el 35, él tiene una farmacia que permaneció cerrada toda una semana. La familia Escayola es muy abierta, esas fotos las ha mostrado. Los parecidos de cualquier Escayola con Gardel de esa época son evidentes. El que no quiere verlo y entenderlo es porque no quiere abrir los ojos. Obviamente algún día una prueba matemática como una prueba de ADN mitocondrial terminará de laudar esta controversia. Gardel está enterrado con su madre adoptiva, probablemente Berta Gardes, en La Chacarita. Están los cuerpos de ambos ahí, supuestamente. Y acá en Tacuarembó tenemos a María Lelia Oliva, en el cementerio de Tacuarembó, una prueba de ADN mitocondrial hoy en día que podría demorar 3-4 días. En 3-4 días se puede saber perfectamente el origen de Gardel. La verdad, muchas veces me han preguntado hacer prueba de ADN. Digo, sí, yo no tengo ningún problema. El tema es tener las garantías de cómo se hace todo el proceso de los restos que están acá en el cementerio de Tacuarembó y de los restos que están en la Chacarita.
estancia Santa Blanca, aquí en Cuchilla de Aedo. Aquí nace Carlos Gardel, de la unión ilegítima de Carlos Escayola y María Lelia Oliva. Aquí la ocultó para que ella diera a luz a quien luego fuera seguramente una de las voces más importantes del siglo XX y seguramente ese gran mito que fue el mago Carlos Gardel. En la estancia Santa Blanca, en las cercanías de Valledén, nace un niño que, bueno, en principio no tiene nombre. Es un niño que había que ocultar rápidamente porque, dada la posición política, social, incluso político-partidaria, no nos olvidemos que el presidente en ese momento del país era Máximo Santos, y Escayola respondía, digamos, a ese presidente. Él era encargado, era el jefe de toda esa área, y entonces evidentemente había todo un tema allí que había que aparentar por un lado y ocultar por el otro. Lo que se hace es rápidamente esconder a María Lelia en la estancia de Santa Blanca para que curse su embarazo y bueno, ocultar ese nacimiento, que iba a generar evidentemente un escándalo, más allá de que Escayola tenía un montón de hijos naturales, de que tenía un montón de relaciones paralelas, pero esto era muy grave al seno de la familia, digamos, iba a provocar un escándalo muy grande y había que proteger la reputación de Escayola, que era la persona más importante, la autoridad más importante en el Tacuarembó de aquel entonces. El embarazo de María Lelia es conflictuado porque lógicamente era una niña de 13, 14 años, era la cuñada que había sido ahijada desde el punto de vista católico y lógicamente provocó toda una situación que impuso un problema tanto para el coronel Escayola en sí y para la familia. Este niño no fue deseado. Muchas veces sucede en parejas que no hay un embarazo deseado, pero sin embargo después es aceptado y querido. Este niño tampoco fue querido y cuando nace es sacado rápidamente a su madre y entregado a una cuidadora. Todo ese trauma evidentemente hizo mella en la personalidad y en lo que fue ese niño posteriormente. Berta Gardes es una mujer que apareció en Tacuarembó. Su oficio era planchadora, pero también trabajó en un cabaret que tenía Carlos Escayola, el famoso cabaret La Rosada, que según cuentan las crónicas era un cabaret al estilo parisino y donde allí trabajaban las mujeres que realizaban la prostitución. Berta Gardes trabajaba en ese prostíbulo, en ese cabaret, y en un momento que luego, años más tarde, hay diferentes hechos que comprueban que esta historia fue así. Ella se enamora de un muchacho de la zona, un tal Romualdo López, y Berta queda embarazada de este hombre. El tema que Romualdo López, hijo, era descendiente de uno de los 33 orientales. Una familia encumbrada de la zona no podía permitir que su hijo tuviera una relación, y menos un hijo, con una simple planchadora o con una mujer que trabajaba en un cabaret. Por lo tanto, hubo que sacarla y enviarla a Montevideo. En ese momento ya Carlitos, el niño, había crecido. Acá es importante esto. Se dice que Escayola le mandó poner el nombre de Julio, pero todos lo conocían como el guachito de Escayola o como Carlitos, hijo de Carlos. Entonces, bueno, le endosan a Berta
el niño para que lo traiga a Montevideo para que se haga cargo de él. Aquellos tiempos de mi niñez, eres el sitio donde nacido pasó. Bien, el niño Carlitos estuvo en la estancia y luego fue trasladado a la ciudad de San Fructuoso en ese momento, como se la conocía, a lo que hoy es Tacuarembó. Allí él estuvo un tiempo conviviendo, según relatan las crónicas, con Berta Gardes. Es más, hasta hace unos años existió una libreta de almacén donde Berta compraba y luego Carlos Escayola pagaba. Esa libreta hoy no existe, desapareció o quizás está perdida por algún baúl. La infancia de Gardel recurre por toda esta zona de Cuchilla de Aedo, Tambores, Valledene. Era un niño que circulaba, ¿no? Es decir, y entonces aquí lo llamaban el gauchito de Escayola porque él además cantaba ya. Él hace sus primeros intentos de canto aquí en esta zona. Se comenta que desde niño Gardel siempre andaba con una guitarra al hombro, un bolsito y la guitarra, llevaba sus zapatos en el bolso porque dice que caminaba descalzo por toda esta zona, obviamente por su situación económica. Y ahí se hospedaba por acá en unas casas, en unos ranchos que había acá cerca en esta zona mismo acá, que hoy hay una escuela, hoy hay una comisaría. Eran ranchos que había de gente que habitaban y continuaba su camino cortando campos para llegar hacia Tambores. Él ya siendo jovencito visitaba frecuentemente, sobre todo Tambores, donde vivían sus primas, y allí fue como se lo conoció como el Zorsalito de Tambores. ¿Por qué el Zorsalito? Porque es una zona donde hay muchos zorzales y bueno, él cantaba tan lindo que le pusieron el Zorsalito. Cuando después se transforma en el Zorzal, cuando él canta frente a Bettinotti, uno de los más grandes payadores, y Bettinotti dice, bueno, ¿qué Zorzalito? Este es un zorzal. Y ahí le quedó el Zorzal. Pero ese primer apodo fue en Tambores. Lo conocían como el Zorzalito de Tambores. Pero después, lógicamente, que se va, lo llevan, hay todo un acuerdo a través del doctor Mateo Parisi con Berta Gardes, que lo lleva a Montevideo y lo deja en Montevideo en una familia amiga, porque ella debe irse a Toulouse ya decidida a tener su hijo, estaba embarazada, de ahí el nacimiento de Charles Rumoir en Toulouse, Francia. Bueno, la relación que tenía Carlos Gardel con Berta Gardes, quien hizo en su momento de madre adoptiva, no era una relación normal, no era una buena relación, era una relación neutra. Nunca Carlos Gardel se tomó una fotografía junto a Berta Gardes en su vida. Es más, hay una nota periodística que van a hacerle una entrevista y el periodista ve que la madre estaba por allí atrás y entonces dice, bueno, ya que está su mamá, queremos tomarle una foto juntos. Y Gardel dice, no, la vieja está muy cansada, prefiero que no. El periodista insiste y Gardel se molesta. Es decir, de ninguna manera Gardel permitía tomarse una foto con Berta Gardes. Por otro lado, cuando Gardel está en Nueva York, aparece una foto, que es esta, donde se ve Gardel recostado en una chimenea y allí está la imagen de Berta Gardes. Esta foto es una foto montada porque cuando ese día se tomaron 2 tomas. En esta foto se da cuenta que está montada porque se refleja el codo de Gardel en un espejo que había. Pero lo más interesante es que hay otras fotos en el mismo lugar tomadas por Gardel, esta otra, donde no estaba la foto de Berta. Y acá está con los músicos y tampoco está la foto de Berta. ¿Qué significa esto? Que fue todo armado, fue todo preparado para que apareciera que Gardel tenía un entorno familiar. La relación no fue buena
Quizá al final de su vida, en los últimos años, Gardel, bueno, como que se acercó un poco más a esta señora. Evidentemente esto no es lo que muchas otras personas opinan, sobre todo del otro lado del río, donde a Berta prácticamente se la idolatra. El cariño de una mina que me llevaba doblado, de malicia y apariencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te cuenta la percanta, el juego que se le dio. Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna y muchas veces la suerte me fue mi misericordia. Otras noches, sol y seco, a chamullar con la luna por las calles solitarias del sensible arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. El nacimiento de Gardel en Francia surgió luego de su muerte al reclamar derechos de autoría de las canciones, derechos de imagen, derechos por las películas. Suena como un negociado luego de su muerte. Es a partir de ahí y en base a un testamento de dudosa fidelidad, un testamento que aparece firmado a nombre de Carlos Gardel, que según lo que está en el testamento es un nombre artístico. Si tú lees el testamento te das cuenta que una persona presentó de la nada. Es un testamento que nunca fue periciado en forma independiente, un testamento que fue presentado a la prensa antes de ser presentado a la justicia, y ahí la prensa dijo que estaba fechado en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1933, cuando Gardel en ese momento no estaba en Buenos Aires. Posteriormente apareció nuevamente fechado el 7 de noviembre del 33. Es un testamento que es la clave de por qué mucha gente piensa que Gardel nació en Francia. Hay muchos absurdos. Berta Gardes, su supuesta madre biológica francesa, cuando estuvo en Uruguay en agosto del 36, declaró que Gardel era un vagabundo que no quería estudiar, que nunca quiso estudiar nada. Nosotros vemos los documentos del supuesto Gardel francés y vemos que ese niño era un superdotado que pasó de cuarto a sexto año de escuela, nunca hizo quinto, pasó directo. En sexto año de escuela tuvo notas brillantes, 10 en todas sus asignaturas, y entre ellas tuvo nota 10 en francés. Cuando Gardel, conocemos a Gardel cantando en francés en la década del 30 en Francia, que no sabía ni decir perfume en francés. ¿A ustedes les parece que perfume en francés se dice perfume? No se dice perfume, se dice parfum. Un francés que no sabía ni decir perfume. Un francés que en las cartas que le escribe a Isabel del Valle da muestras de que no sabía escribir en francés. Y era ese mismo niño brillante que era pupilo en un colegio donde no tenía otra cosa más que estudiar en los primeros años de la década de 1900. Depuis bien longtemps, je souffre de t'attendre sans espoir. Le souvenir rôde dans les trente chaudes de nos premiers soirs. Para mí no hay que hablar de dos teorías, es decir, ni teoría francesista ni teoría uruguayista. Para mí no hay ninguna teoría, es decir, Carlos Gardel es uruguayo, nacido en Tacuarembó, en la segunda sección. Luego nacionalizado argentino, por lo tanto su patria de nacimiento es Uruguay, su patria artística, a la cual amaba muchísimo, es la Argentina. Lo otro yo no lo puedo considerar como teoría porque es una farsa.
Entonces, sí fue utilizado desde el momento que Gardel murió, porque su apoderado, Armando Defino, veía que se quedaba sin la gallina de los huevos de oro. Entonces, bueno, había que inventar algo. El Gardel uruguayo que moría no tenía herederos y toda la fortuna iba al fisco. Entonces, bueno, apareció toda la historia de Berta Gardes como madre biológica. Él la transformó en madre biológica. Creo que también ella, viendo la edad que tenía y se quedaba sin recursos, creo que accedió y en cierta manera fue cómplice de esta tramoya que hizo Defino. La hipótesis que habla de la nacionalidad uruguaya de Gardel construye los hechos de la siguiente manera, en la que hay dos Gardel, o sea, se cambian identidades, el hijo de Escayola y María Lelia Oliva, con el hijo natural de Berta Gardes, que había nacido en Toulouse en 1890, o sea, Charles Romuald Gardes. O sea, Gardel, el artista que nosotros conocemos, se habría tomado la identidad de Charles Romuald Gardes, que era un hijo que supuestamente murió siendo niño, hijo de Berta Gardes y, bueno, como el propio Gardel, hijo de padre desconocido. De lo que surge en el testamento, vemos que hay dos figuras. Por un lado hay aparentemente un Charles Romuald Gardes y tenemos otra figura jurídica que es Carlos Gardel, el que falleció en Medellín en el año 35. Según aclaró, digamos, la Iglesia Católica, era el uruguayo Carlos Gardel. Hay dos figuras jurídicas y entonces, claro, queda la duda si no hay una suplantación de identidad para cobrar un testamento muy cuantioso, ya que Gardel venía de filmar películas en Estados Unidos. Aquí el Museo Carlos Gardel. Seguramente que aquí podremos estar más cerca de la historia de este mito que ha sido Carlos Gardel. Aquí tendremos oportunidad de develar algunos de los secretos de ese misterio de su natalidad. Ya hasta sus propias paredes parecen contar parte de esa historia. Claro, caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar. Nací aquí, en Tacuarembó, lo que por otra parte, por sabido, es ocioso aclarar. La Tribuna Popular, 1 de octubre de 1933. Este documento acredita su nacionalidad. Es un estilo cédula nuestro que se encuentra en Buenos Aires y él declara con las mismas declaraciones anteriormente, nacido el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, nacionalizado en Buenos Aires. Es bastante particular. Esto es del año 1923. El registro de nacionalidad uruguaya en el Consulado de Buenos Aires es el 8 de octubre de 1923. 1923. Sí.
A Tacuarembó le importa marcar el hecho histórico de su nacimiento aquí en Tacuarembó. Que una ley de 1908 en el gobierno de José Valle y Ordóñez había posibilitado a los indocumentados en el exterior a regularizar su situación. En aquel entonces Gardel era indocumentado como tantos otros. Entonces, como Uruguay solucionó el problema para muchos inmigrantes, también solucionó para los indocumentados. Y por eso entonces, en Buenos Aires, él declara haber nacido en la segunda sección judicial de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, hijo de Carlos y de María, ambos fallecidos. Y en ese entonces Berta Gardel vivía, porque fallece cerca de la década del 40. Y por lo tanto, entonces, volviendo a Tacuarembó, eso es lo que nosotros tratamos de rescatar. Ahora, lo que es absolutamente curioso y asombroso de la vida de Gardel ha sido lo de ese contacto constante desde su nacimiento hasta prácticamente su muerte, porque, por ejemplo, yo en una pequeña recorrida que hacía por aquí por el museo me encuentro con un par de fotos que él envía a dos personas, amigos conocidos de aquí, precisamente de Tacuarembó. En el año 1930 les envía dos fotos, específicamente aquellas fotos que él se había sacado precisamente con Silva. Seguramente la más difundida, la más conocida de Gardel. ¿Te animás a mostrarme un poquito eso? Sí. Son específicamente estas dos. Sí. Esta foto al señor José Pedro Medeiros, un señor que vivía en una zona cercana a Caballén, en Tambores. Eran grandes amigos, permanentemente se escribían, se enviaban fotos, y él le envía esa foto dedicada al señor Medeiros, afectuosamente Carlos Gardel. Y la que la sigue es a Juan Gastelú, un señor de esta zona también. Cuando viajan hacia Paysandú por la ruta 26, tenía un comercio, era hacendado, y él le envía esa foto dedicada hacia él también por esa amistad tan grande que tenía. Es uno de los grandes testimonios como para que hoy podamos mostrar de que sí, Gardel estuvo en la zona, que hay muchos que no saben si sí o si no, y son realmente fotos filmadas por él en esa época, en 1930. Vos sabés que es, digamos, una historia fascinante encontrarse cómo Carlos Gardel, desde el principio de sus días hasta casi el final de sus días, siempre estuvo en contacto con este lugar, con Tacuarembó, con Valle d'En, con sus orígenes. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita,
las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que te abrí la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Aquí, a esta vieja estación de tambores, seguramente habrá arribado Gardel en diferentes oportunidades, por lo menos una muy recordada, allá por el año 1915, para una convalecencia, aquí en la estancia de los Echegaray. También para reencontrarse con viejos amigos, para reencontrarse con su gente, con su lugar, también con su historia. Tacuarembó para Carlitos Gardel tiene que haber significado mucho porque siempre volvió hasta que inclusive hasta estando en Buenos Aires vino a Montevideo, Tacuarembó. O sea, tiene que haber sido muy grande su apego a estos lugares porque jamás se negó que él era nacido en Tacuarembó. La abuela de la esposa de Boris Puga, un gran investigador desde el punto de vista discográfico, que hoy es fuente de consulta no solamente en Uruguay, sino desde el exterior. Bueno, él me comentaba que la abuela vivía en Tambores y comentaba de que llegaba el tren a Tambores y bajaba Gardel con su traje impecable. Dice que iba al almacén que había allí de Dionisio Díaz, estaba ese primer día conversando, tomando y luego desaparecía. Y luego yo en una entrevista que yo le hice a Susana Cabrera, la autora del libro Los secretos del coronel, ella con tal naturalidad me dijo, y claro, dice, después de ahí se iba a la estancia de algunos de sus parientes. Carlos Gardel regresa a Tacuarembó, a la zona de Tambores, de Valle Edén, cuando tiene el problema, la trifulca a la salida del Palais de Glace, un 11 de diciembre de 1915, con el inconveniente que tiene con Guevara, que recibe un balazo, y es atendido en el hospital Ramos Mejía, y a la larga, esto está probado por declaraciones en los periódicos y en revistas, viene a recuperarse aquí a Tacuarembó. Se instala definitivamente en la estancia de Echegaray, de Alfredo Echegaray, padre, y lógicamente que allí él se vincula nuevamente con su amigo Cielito Traverso, que ya se había venido con problemas similares a recuperarse aquí a Tambores. Cielito Traverso, un amigo de la infancia y de la adolescencia de Gardel, se enamora de una prima de Gardel y lógicamente que eso lo estabiliza en Tambores, y es ahí donde Carlos Gardel, en esa estancia acá, de más o menos un mes y pico, mantiene toda esa relación con la familia, con Cielito Traverso, y recorre en ese mes y pico que está acá, esta zona de Tacuarembó. El día que me quiera, la rosa que engalara, se vestirá de fiesta, con tu
mejor color y advierto las campanas dirán que ella eres mía y loca la fontana de cortar tu amor. Yo escuché por ahí, entre tantos comentarios, entre tanta cosa que uno ha leído, entre tanta cosa que uno ha escuchado, y en El día que me quieras se cuenta que era parte de una cosa autobiográfica, que el padre, de alguna manera, un hombre poderoso económicamente, lo desplaza. Lo desplaza hasta de su vida, de su vida total. Digo. Su vida total, sí. Más considerando que era único hijo. Entonces, en definitiva, El día que me quieras también creo que tiene una significación importantísima en la vida personal de Gardel, porque aparte él hasta lo menciona. Y cantado como nadie. Tal cual. Como nadie. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa que verán mi corazón. Algunos autores sostienen que la película El día que me quieras, que además, dicho por el propio Gardel, es la película que él más quería, que más le gustaba. Él dice en su última alocución publicitaria, dice la película que quiero de todo corazón. Bueno, algunos autores, algunos biógrafos, investigadores, encuentran en esa película rasgos que podrían ser biográficos alusivos al origen del Gardel tacuaremboense. Ahí en esa película Gardel habla retrata el rechazo que su padre tenía por él. Hay un diálogo donde dice, una escena con Rosita Moreno, donde ella le dice que viene de una gran familia y él dice, no, vengo de una gran fortuna en realidad, y él ahí le dice, cuando recurrí a mi padre siempre encontré su libreta de banco, afectos, comprensión, nunca. Bueno, y hay una escena donde él entra a hurtadillas a la casa del padre a robarle un dinero de la caja fuerte. Con el ala del sombrero toca un jarrón y hace un ruido, y entonces el padre sale, que está conversando con un amigo, y le tira un tiro, y después ve la cara que es el hijo y no le tira más. Y bueno, eso pasó, según dicen, en Tacuarembó, cuando él va a visitar a Escayola, para que lo reconociera, el padre lo sacó a tiro. Esos son comentarios de época, tradición oral, en la cual él trató de tener contactos con su padre, Carlos Escayola, antes de irse. Estamos hablando antes de 1908, que él regresa para tratar de ver si tiene posibilidades de contactarse con su padre. Pero ahí lamentablemente es rechazado y lógicamente todo lo que se señala es que fue imposible tener el encuentro con el padre, con Carlos Escayola. Nos encontramos aquí en el cementerio de Tacuarembó, en el panteón de la familia Escayola, que es patrimonio histórico. Aquí se puede ver perfectamente el sepulcro, los sepulcros de Clara, de Blanca y de María Lelia Oliva. Ellas, 3 esposas de don Carlos Escayola. María Lelia, madre de Carlos Gardel. Allí se puede ver, se puede apreciar
la diferencia del poderío económico del coronel Escayola, puesto que no es la misma expresión artística la de Clara que la de Blanca, mucho menos aún la de María Lelia. María Lelia, que vive hasta 1908, y obviamente don Carlos Escayola sobrevive a las tres hasta el año 1915. En definitiva, esto también es parte de los antecedentes del origen de Carlos Gardel. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es vivo el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella aquieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo.